Muy buenas. Bueno, pues vamos a continuar por donde lo dejamos la ocasión anterior, y es que estábamos en los albores. Estoy analizando, estoy viendo qué sucede tanto en Mesopotamia como en Grecia, como cunas de lo que es la civilización europea, ¿de acuerdo? Habíamos llegado al año 1800 a.C., aproximadamente 1700, y en este momento nace se inicia lo que es la Edad de Bronce aproximadamente. Esta Edad de Bronce solo se da en Europa, no en Oriente Medio, porque en Oriente Medio no hay edades de los metales, puesto que la edad de los metales son conceptos de la prehistoria, y en Oriente Medio ya estaban en la historia, desde el 3300 a.C., que se empezó a escribir, ¿de acuerdo? Pero en Europa aún no se escribía, por tanto estaban en prehistoria, y por tanto se inicia la Edad de Bronce en el 1700 a.C. aproximadamente. ¿Qué pasa a partir de este momento en estos dos grandes focos, Mesopotamia y Grecia? Bueno, 1500, te voy a contar una pinceladita de qué pasa en España al mismo tiempo que en Mesopotamia y Grecia. Bueno, en España tenemos la cultura del Argar, en Almería, Murcia, y la cultura bronce atlántica en Sevilla, Huelva, ¿de acuerdo? Que es se estima que es el precedente de lo que es la futura cultura de Tartesos del año 900 a.C. aproximadamente, ¿vale? Esto en España. ¿Qué pasa en Mesopotamia? Bueno, pues en Mesopotamia, en el 1500 a.C., cae el imperio paleobabilónico, y en Grecia, la zona del Peloponeso, bueno, pues es el momento de máximo esplendor de la cultura cretense y la cultura micénica. Es un momento de máximo esplendor conjunto, alrededor del año 1500 a.C., ¿de acuerdo? Avanzamos un poquito al 1300 a.C., en Mesopotamia nace el imperio medio asirio, sustituyendo al paleobabilónico, y en Grecia definitivamente cae la cultura cretense debido a la invasión de la cultura por parte de la cultura micénica de la isla, la destrucción de la isla, de los palacios de Nosos. Bueno, pues desaparece en este momento la cultura cretense, ¿de acuerdo? Y se implanta la micénica definitivamente en la isla y en el continente, por supuesto. En el año 1250 tenemos la llegada de los pueblos del mar, un acontecimiento súper misterioso, poco no resuelto, pero bueno, parece ser que son grandes desplazamientos de pueblos en los que desaparecen o pierden su importancia pueblos que hasta entonces la tenían, como puedan ser los hititas, y toman importancia pueblos que ya existían, pero que estaban como más ocultos, y a partir de ahora empiezan a tener gran importancia, como los asirios, que ya existían, pero no les afectó demasiado la llegada de los pueblos del mar, pero sobre todo los griegos y los fenicios, ¿de acuerdo? Griegos y fenicios se hacen los verdaderos reyes del Mediterráneo a partir de este momento. 1250 a.C., ¿de acuerdo? No te he comentado que en el 1300, también antes de Cristo, un poquito antes, fue el momento aproximadamente en el que dejaron a Moisés en un canastillo, en el río. Es adoptado por la esposa del faraón y es educado en la corte egipcia, ¿de acuerdo? 1300 a.C. Como digo, 1250 la llegada de los pueblos del mar, y 1250 también, ya Moisés sale definitivamente de Egipto con lo que a partir de ese momento ya se empieza a llamar el pueblo judío, tienen noción de pueblo como tal, el pueblo judío, y salen desde Egipto camino a Canaán, a la tierra prometida, y pues pasan 40 años en el Sinaí, de modo que llegan aproximadamente en el 1210 a las puertas de Canaán. Moisés nunca llegó a entrar, ¿de acuerdo?, pero había mandado unos emisarios, creo que eran Josué y Caleb, para investigar todo el territorio. Pues bueno, entró ya todo el pueblo, sin Moisés, que había fallecido, y empezaron a ganar batallas. La primera fue en Jericó, la historia de las trompetas bíblicas. Empezaron a ganar más territorios, a quitar territorios a los cananeos, que en su mayoría eran politeístas en aquel momento, y conquistan todo el territorio de la zona del Levante mediterráneo. Lo dividen
como en confederaciones independientes, le dan a cada una el nombre de una de las tribus de Israel. Y estamos hablando de la época de los jueces, ¿de acuerdo? Entre el año 1200, 1050 antes de Cristo, del rey, antes de los reyes, ¿de acuerdo? Estamos en la época de los jueces. Así que 1250, llegada a los pueblos del mar, 1250 también tenemos la historia de Moisés, y en el 1210 llega Moisés a Canaán, ¿de acuerdo? Bueno, el pueblo judío llega a Canaán. También en Grecia tenemos la finalización, debido a los pueblos del mar, la finalización de la cultura micénica, ¿de acuerdo? Y en Mesopotamia tenemos la finalización del Imperio Medio Asirio, ¿de acuerdo? Todo esto pasa en estos 1250 a 1200 antes de Cristo, ¿de acuerdo? En 1250, perdón. Y en el 1200 a.C. tenemos un acontecimiento muy importante, que es la Guerra de Troya, aproximadamente, la Guerra de Troya, en donde termina la mitología griega, deja de haber dioses, semidioses, héroes, es el momento del final de la mitología griega, ¿de acuerdo? Es también el momento en que parece ser que los filisteos pueblan, empiezan a poblar, llegan a Canaán, a lo que es Gaza, a la actual Gaza, ¿de acuerdo? Y esto sucede, pues eso, en el año 1200 aproximadamente, ¿vale? Y luego tenemos ya como preludio de lo que va a ser Roma posteriormente, la fundación por parte de Eneas, todo esto se narra en la Eneida, en el año 1190 aproximadamente, de Lavinium, que es una ciudad cerca de Roma, la actual Roma, que fundó Eneas en honor a su mujer Lavinia. Y tenemos luego la fundación de Alba Longa, mucho más próxima a la actual Roma, fundada por su hijo Ascanio, o Julo, como también se le llama en la Eneida. Sí, correcto, en la Eneida. Entonces, bueno, pues esto es lo que tenemos en estos dos grandes focos, tanto Grecia como Mesopotamia. Mesopotamia, hemos pasado desde el 1500 hasta el 1200, caída del imperio paleo-babilónico, nacimiento y caída del imperio medio asirio, ¿de acuerdo? Y en Grecia, pues hemos tenido el esplendor conjunto de la civilización cretense y micénica, la caída de la civilización cretense por parte de los micénicos que invadieron Creta, y la posterior caída de la civilización micénica debido a la llegada de los pueblos del mar, ¿de acuerdo? Que fue realmente un acontecimiento que cambió completamente la historia del Mediterráneo oriental, sobre todo, ¿de acuerdo? Así que bueno, esta es la fascinante historia de lo que sucede en estos dos focos en la Edad de Bronce, y a partir en el próximo vídeo te hablaré pues de lo que sucede a partir del 1200 antes de Cristo, ¿de acuerdo? Así que bueno, espero que te haya gustado, que te haga reflexionar, que te haga indagar un poquito, y te cuento más en el próximo vídeo, ¿vale? Venga, hasta luego.